Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, tremendo tema para iniciar la tarde de hoy, este programa de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Embrujo, en la voz de Andrés Cepeda. Y de verdad que sonó bastante sabrosito para este momento. Como siempre, llevándoles a ustedes informaciones, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y la migración venezolana en el mundo. Este programa Venezuela siempre, siempre Venezuela, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, con mucho aprecio, a través de esta señal, 1400 AM de la voz de la Gran Colombia, 1400, como usted la quiera enfocar o buscar digital o manualmente, pero allí está, llevándoles a ustedes esta información. Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está ahí a través del dial 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Saludar en el control máster al señor Víctor Márquez y en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela siempre en noticia. Bueno, y el gobierno de facto de Nicolás Maduro sigue en su línea de acción buscando destruir a las organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela. Esto se ha manifestado a través de la resolución publicada en Gaceta Oficial de la República durante el día de ayer, una resolución que obliga a las organizaciones de la sociedad civil a informar sobre quiénes son sus beneficiarios y además sobre sus planes, sobre la lista de acciones, denuncias. Esto es lo que quiere decir, por ejemplo, que una ONG de carácter humanitario en defensa de derechos humanos debe obligatoriamente entregar ante una oficina de control llamada Oficina de Antiterrorismo, debería entregar entonces la lista de todas las personas que hagan denuncia allí, las razones de sus denuncias y las pruebas que aportan sobre sus denuncias. Ya no existe, es cero privacidad. Cero privacidad, no, y lo peor del caso, este anonimato que protegía a la gente a la hora de hacer sus denuncias, pues se elimina. Y ahora pasaríamos a ser un estado totalmente policial, en donde las ONG no podrían funcionar, porque la verdad verdadera es que quienes trabajan con defensa de derechos humanos manejan información sensible no solamente para la acción de defensa de las personas que están han sido violados sus derechos, sino también en acción y prevención de otros delitos que se pudieran estar cometiendo. Entonces, el que denuncie temas de derechos humanos, violación de derechos humanos, el que denuncie temas graves de corrupción, el que denuncie situaciones del sector salud, sector educación, servicios públicos, todo ese listado, las ONG, los que reciban servicios de salud por parte de las ONG, deberán registrarse en las ONG y entregarle esa lista, las ONG, a esta organización, a esta oficina antiterrorista que tiene el Estado venezolano, que más bien es todo lo contrario, no es antiterrorismo, es proterrorismo de Estado en contra de las ONG en Venezuela. Sigue la persecución, es como si todas las ONG, señalan muchos analistas en redes sociales, es como si las ONG en los tiempos de Videla o en los tiempos de el dictador chileno Pinochet, hubiesen entregado las listas de los denunciantes de derechos humanos, de violación de derechos humanos a las oficinas del gobierno de Pinochet y el gobierno de Videla. Imagínate tú qué hubiese pasado en ese tiempo. Lamentable esta situación, Alan, porque no se tiene la privacidad, se va a tener todo el temor en todo el tiempo, porque ya no se pueden hacer esas denuncias, ya no se tiene esa protección, ya no se tienen los apoyos, ya no se puede trabajar con tranquilidad, porque las ONG trabajan en bien, en pro de una comunidad, que es lo que el gobierno no está haciendo. Obviamente lo que el Estado venezolano quiere es colocarle, el gobierno de Maduro, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, lo que quiere es colocarle un puño de hierro a las ONG. Una mordaja total. Sí, una situación de verdad que hará muy difícil la operación de las ONG, porque no solamente tienen que declarar sus beneficiarios, también tienen que declarar el origen de los fondos que les llegan a ellas a través de diversas organizaciones de carácter mundial. En esto no hay ningún problema, pero el hecho es que ellos quieren saber
si se puede generar o criminalizar por algún delito a una organización. Imagínense ustedes una organización de las muchas que hay en Venezuela que reciben apoyo de otras organizaciones civiles en los Estados Unidos. Imagínense ustedes que el gobierno decide que esta organización es criminal porque recibe dinero de los Estados Unidos y que todas sus acciones involucran acciones de terrorismo. Imagínense ustedes qué pasaría si algún ciudadano hace una denuncia sobre un robo o corrupción en un organismo público. Toda esa información se sabría a los pocos días de ese organismo y imagínense ustedes el estado de persecución que tendría la gente a partir de este momento. Lo cierto del caso es que el gobierno de Maduro avanza en la destrucción de la institucionalidad del país y ahora ha enfocado sus esfuerzos en atacar a medios de comunicación, a periodistas y también a ciudadanos libres organizados a través de ONG. Y en otras informaciones, la iglesia está de luto. Fallecen 2 sacerdotes caraqueños por motivo del COVID-19. Pues estos 2 sacerdotes caraqueños, Miguel Vargas y Miguel Pan, fallecieron por complicaciones asociadas al COVID-19, según lo ha informado la Arquidiócesis de Caracas. Esta información del fallecimiento de los sacerdotes de la Arquidiócesis de Caracas pues se ha publicado en las diferentes redes sociales. El cardenal Baltasar Porras y el cardenal Jorge Urosa, así como el obispo auxiliar, sacerdotes y religiosas, pues lamentan ambas pérdidas. Miguel Vargas pues era el párroco de la iglesia Dulce Nombre de Jesús de Petare, mientras que Pan era un sacerdote ya mayor de la congregación de los escalabrinos y al menos hasta el año pasado aún daba misas en la iglesia Nuestra Señora de Pompey, la Florida. En medio de la pandemia, pues los feligreses han perdido la batalla. Bueno, la situación del COVID-19 ha generado, entre otras cosas derivadas, la compra masiva por parte de ciudadanos de seguros en dólares. La adquisición de seguros en dólares en medio de la pandemia se ha incrementado, porque ya no son solamente los seguros para vehículos, sino se han incrementado los seguros médicos ante el temor del contagio y la falta de recursos para la compra de repuestos y arreglo de carros. Es decir, son los 2 sectores que han crecido en materia de seguros. La Constitución ha informado que la más solicitada es la de $50,000 de cobertura, la cual es ofrecida bajo un financiamiento que le permite facilidades de pago al cliente. Para Ramírez, la adquisición aumentó en más del 50% en virtud del crecimiento del virus en la región, me refiero al estado Táchira, pues la ciudadanía temía acudir a hospitales debido al colapso que presentaban los mismos y para ello optaron por hacer la cancelación y así cumplir el tratamiento en clínicas. Sin embargo, esto no fue fácil para las empresas aseguradoras, ya que en algunos centros abusaron de sus costos, donde tan solo un día de hospitalización por coronavirus puede llegar a costar hasta más de $3,000. Es decir, que un paciente con complicaciones podría llegar a gastar hasta $25,000 en una semana, mientras que otros hasta $10,000. Esto es tomado del portal digital La Prensa del Estado Táchira. Y nos quieren enterrados en nuestras casas. Pues esto es lo que vienen diciendo los estudiantes, donde retoman las calles y exigen la vacunación. La Confederación de Estudiantes de Venezolanos emitió en rueda de prensa durante el jueves con la agenda de actividades a realizar. El presidente del Centro Estudiantil de la Universidad Alejandro de Humboldt declaró en rueda de prensa: desde el mes pasado más de 300 venezolanos han fallecido por el COVID-19, ahogados por su propia sangre porque no tienen oxígeno, porque no pueden comprarlo. De Villanueva lamentó durante su intervención que estamos atravesando una situación muy complicada. Es necesario salir a las calles porque el régimen de Nicolás Maduro le conviene tenernos en las casas. Los estudiantes debemos hacerle frente como lo hicieron las generaciones anteriores. Es por eso que estamos impulsando a la ruta por Venezuela. Bueno, y no solamente son los estudiantes. Ellos se han sumado también conjunto a los médicos, a las enfermeras y otras organizaciones de la sociedad civil, además de partidos políticos, a una marcha que se va a realizar durante esta semana en la ciudad capital. Una marcha que busca visibilizar la exigencia de la sociedad civil de vacunas, de que entren las vacunas. La sociedad civil expresó la necesidad de que se desarrolle un plan de vacunación efectivo en Venezuela. Y esto lo han expresado sus líderes a través de un material de video preparado para nosotros por la Agencia Nacional de Información. Hoy es posible
la atención para los miles de contagiados. Vimos cómo la presión de la sociedad civil hizo recular al régimen, que decía que no iba a participar en el mecanismo COVAX, que decía que por las sanciones no había el acceso a las vacunas. Hoy vemos que nos mintieron y esa mentira ha costado vidas que nos duelen. A partir de este momento, la sociedad civil organizada, los partidos políticos y todos los ciudadanos venezolanos nos sumamos a la campaña Vacuna para Todos, porque la vacuna es un derecho. Que es el momento más crítico de los centros hospitalarios donde nuestras unidades de cuidados intensivos están abarrotadas, donde no es cuento que lamentablemente un venezolano tiene que esperar morir para que el otro pueda ser ingresado. Necesitamos que entre la vacuna y se vacune el pueblo venezolano sin estar pidiendo ningún carnet de nada, solamente con el deseo de vacunarse. Es por eso que la invitación es a que el pueblo venezolano, de manera cívica, de manera segura, nos veamos el sábado y salgamos a pedir apoyo, otra vez a pedir un grito de auxilio, que dejen que entre la vacuna. Dejemos de contar fallecidos y empecemos a contar vacunados, Venezuela. Bueno, contundente. Dejemos de contar fallecidos, empecemos a contar vacunados en Venezuela en el tema de la vacunación contra el COVID-19. Pues sí, exacto, Alan, y ante esa situación de esas declaraciones pues vienen contando más fallecidos y de eso pues se suma el comisario general del CEPIC. Durante horas de la mañana pues se conoció la muerte del supervisor de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CEPIC, comisario general Reinaldo Esteves, por COVID-19. El director del CEPIC, comisionario general Douglas Rico, dio a conocer el fallecimiento de Esteves en las redes sociales, señalando que acompaña institucionalmente a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Lamentamos profundamente informar la partida física de un excelente compañero y profesional. Bueno, y un grupo de 31 habitantes de La Victoria del estado Apure fueron trasladados al pabellón de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente, acusados, fíjate usted, traición a la patria, subversión y terrorismo. No sacan eso ese delito siempre va a estar ahí. Bueno, la información la dio a conocer el defensor de los derechos humanos Walter Márquez Rondón, quien en una visita de varios días al conflictivo sector de La Victoria en el estado Apure pudo evidenciar una serie de situaciones irregulares durante el enfrentamiento entre la FARC y grupos guerrilleros colombianos. Según Márquez, son 29 hombres y 2 mujeres los que están detenidos. Esas personas son comerciantes, docentes, agricultores que vivían en esta zona y ahora son señalados de varios delitos por los cuales vamos a ejercer su defensa, ya que ninguno está vinculado a grupos paramilitares ni guerrilleros. El exparlamentario tachirense hizo recientemente un viaje a la zona de La Victoria y otros caseríos rurales donde se desarrollaron algunos enfrentamientos que dejaron 8 bajas entre las Fuerzas Armadas venezolanas atribuidas a grupos irregulares. El representante de los derechos humanos explicó que estuvo visitando los albergues en Arauquita, en territorio colombiano, escuchando la versión de los habitantes venezolanos que debieron huir de la zona de conflicto ante las amenazas de morir durante los ataques entre la FARC y la FARC. Y en otras informaciones, los jubilados y pensionados exigen al gobierno chavista un plan inclusivo y transparente de la vacunación, pues el presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, en una entrevista con Unión Radio cuestionó que hasta esta fecha no se cuenta con una planificación clara sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19 que se lleva adelante en el país. Criticó además la desinformación, pues los ciudadanos venezolanos desconocen el destino de estas vacunas que han llegado al territorio nacional. El dirigente también deploró el condicionamiento que hay en una aplicación de las vacunas y dijo que no se puede atar la aplicación de las vacunas con estar inscrito al sistema Patria. Eso pues es discriminatorio, lo que vienen alegando los pensionados y jubilados. Bueno, y en los últimos 20 años el Estado venezolano ha logrado administrar un máximo de 4 millones de dosis de vacuna al año. Este tipo de vacunas, que son la triple valente, la BBG, otro tipo de vacunas que se aplican fundamentalmente a los menores de edad. Lo cierto del caso es que según el doctor Alejandro Crespo, actualmente no se cuenta con la capacidad para poder administrar
la cantidad de vacunas que tendrían que administrarse para atender a la población venezolana. Poner 2 dosis de vacuna a 70% de los adultos venezolanos en un año equivale a 30 millones de dosis año. El Estado no puede solo, dice el doctor Alejandro Crespo. El Estado debe aceptar la ayuda ofrecida por sectores como Fedecámaras. No aceptar ayuda arriesga nuestras vidas. Y el exalcalde del municipio Irribarren, Alfredo Ramos, respaldó la protesta de este sábado convocada por el presidente interino Juan Guaidó, en la que exigirá un plan de vacunación masiva contra el COVID-19. La lucha por la vida no es solo un derecho humano, es un deber y una obligación luchar para preservar nuestras vidas y la de nuestra familia venezolana entera. En este sábado, pues nos unimos, este sábado 17, para exigir un plan de vacunación ya, sin discriminación. Esto pues es lo que ha venido expresando Ramos en un video difundido a través de la cuenta en Twitter. Venezuela se nos muere de hambre por el COVID-19 y otras enfermedades. Maduro ha decidido declararle la guerra a todos los venezolanos al no permitir el ingreso de las vacunas para la protección de todos. Esto pues lo acotó el dirigente de la causa R. Bueno, y en el portal de W Radio Colombia se lee lo siguiente: está a punto de llegar a las librerías un libro titulado Ale Saab. Usted le pone el resto, lo que usted quiera ponerle. Ale Saab, con la firma de Gerardo Reyes. Él es periodista y jefe de la unidad investigativa de Univisión, que ha investigado como pocos el alcance de los tentáculos del empresario barranquillero, señalado como de ser testaferro del régimen de Nicolás Maduro y hoy detenido en Cabo Verde a la espera de su extradición. Han dicho en este portal de la W Radio que son 352 páginas de dinamita pura sobre temas como la relación entre Saab y Piedad Córdoba, quien fue entrevistada por este periodista y respondió, y sus señalamientos pues no lo convencieron. Así que ahí está. También un escape que presuntamente habría tenido Saab de un operativo de la policía y la DEA de Colombia, el cual había sido advertido por el abogado Abelardo de la Espelia. Entonces allí hay también una situación en donde se involucran estos y otras situaciones, como la llamada que aparentemente le hizo Nicolás Maduro al padre de Ale Saab, prometiéndole hacer de todo para devolverle a su hijo y evitar que fuera extraditado a los Estados Unidos. Y bastante que hizo, ¿no? No, y ha hecho bastante, ha gastado mucho dinero en esto. Pero esta y otras informaciones, pues se conocerán a partir de los próximos días cuando este libro esté circulando y según la investigación de este periodista Gerardo Reyes, promete ser explosivo. No, y que si explosivo, toca empezar a buscarlo, empezar a conseguirlo, porque va a tener una explosión total. Y Venezuela recibió un nuevo cargamento de más de 50.000 vacunas rusas Sputnik, es la Sputnik 5. Complementamos la segunda dosis para el personal de salud y para los adultos mayores. Esto pues fue lo que aseguró el ministro chavista de Salud, Carlos Alvarado. Venezuela recibió en horas de la madrugada de hoy jueves este nuevo cargamento de 50.000 vacunas contra el COVID-19 de la rusa Sputnik 5, que llegaron procedentes de Moscú en un avión de la aerolínea Azur Air. También arribaron 1 millón de tabletas de antiviral. Esto pues lo viene informando el ministro chavista Carlos Alvarado. Completamos la segunda dosis para el personal de salud y para los adultos mayores, y quienes están protestando son el personal de salud y los adultos mayores que no han sido vacunados. Sí, sigue el discurso de la falsedad de este ministro de salud irresponsable, como todo el gobierno madurista, señalando que esta es la segunda dosis, que con eso se completa. Perdón, es que ni siquiera han empezado con la primera. Algunos beneficiarios han recibido esto, 98.000 para ser exacto, hasta el momento. Pero el gobierno no... Y esos 98.000 no son todos del sector salud, ni son todos los adultos mayores. No, son políticos... Los preferencias. Políticos, familiares de políticos y sobre todo gente del gobierno. Hay una información importante y esta es en materia de derechos humanos. Alfredo Romero y la gente del Foro Penal lograron casi después de un año visitar nuevamente la cárcel de Ramo Verde. En esta cárcel de Ramo Verde se encuentran los militares que han sido detenidos por diversas causas, señalados como
presos políticos militares. Escuchemos los resultados de esta visita que realizó Alfredo Romero y el Foro Penal Venezolano a la cárcel de Ramo Verde durante el día de ayer. Hoy estamos camino a Ramo Verde a visitar a un grupo de presos políticos que el Foro Penal representa, y luego de mucho tiempo que no se había permitido visita. Estamos saliendo ahora de la cárcel de Ramo Verde. Visitamos y conversamos con 35 presos políticos que representa el Foro Penal. Tuvimos una, reunión con varios de ellos, o con todos ellos, en un aproximado de 3 horas. Y bueno, hablamos de varias causas. Hay que recordar que hay varias causas ya, hoy los juicios que están comenzando nuevamente luego de la pandemia. Y bueno, seguimos trabajando pues por hacer justicia en relación con estos casos de personas detenidas arbitrariamente, entre las cuales se encuentran en su gran mayoría políticos aquí. Defensores activos, recorriendo y visitando pues las cárceles, atendiendo a estas personas injustamente encarceladas en Venezuela. Bueno, es el reporte del Foro Penal. Entrevistaron, lamentablemente se cortó un poquito la entrevista, la declaración, pero entrevistaron a General Baduel, a varios militares destacados venezolanos que están detenidos. Recordemos que en esta cárcel está el componente militar y algunos presos políticos importantes para el gobierno. Los ha ubicado en esta zona militar. Pero lo cierto del caso es que casi después de un año, es que ellos han podido como abogados atender a sus clientes, a estas personas que están retenidas en estas cárceles venezolanas, violándosele todos sus derechos, porque los derechos procesales de los presos no se pierden por pandemia. Pero ahí se perdieron todos. Pero se perdieron porque incluso les han prohibido, los abogados han visto a estos presos antes que las propias familias de los detenidos militares. Y esta es una situación de verdad violatoria y atentatoria contra los derechos humanos de los militares. Así estén en condición de detenidos, porque a nadie se le puede negar una visita de un familiar, un encuentro con la familia. Eso es criminal también. Y más las visitas médicas, porque muchos de ellos están en un estado de salud totalmente deplorable y no se les ha permitido tener la atención médica adecuada. Es lo que ha dicho Alfredo Romero en este trabajo presentado por Foro Penal. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. Ya regresamos. Venezuela Siempre. Siempre Venezuela. Comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre. Siempre Venezuela. Bueno, y se parecía tanto a ti que yo pues no pude ceder. Grupo Nietzsche, que nos ha traído este tema para empezar la segunda porción del programa de esta torta que se llama Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes a través de esta señal de la voz de la Gran Colombia, 1400 AM 1400, como usted quiera mencionar. Y hay gente que nos dice, pero bueno, pero es que en Venezuela todo es malo, todo es malo. Todo es negativo. No, todo es malo. Y para demostrar que no todo es malo, yo dije, vamos a hacer un mix de noticias positivas de Venezuela. Y vamos a mencionar en este momento 3 noticias seguidas sobre la Venezuela positiva. Empiezo con la primera.
Médico venezolano recibe premio por mejor rendimiento académico de maestría en Londres. Juan Carlos Gabaldón Figueira es un joven venezolano que se graduó en el año 2018 de médico cirujano con distinción summa cum laude en la Universidad de los Andes en Mérida. En 2019 obtuvo una beca Chevening para cursar en Inglaterra una maestría en parasitología médica. Este venezolano recibió una medalla y premio en memoria de Patrick Buxton, que otorga cada año la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres a los mejores estudiantes de la maestría de parasitología médica, y premios que fueron otorgados este año en el 2021 a Juan Carlos Gabaldón, médico venezolano. Gabaldón compartió el reconocimiento con otros estudiantes de su cohorte de origen canadiense. Este muchacho obtuvo un promedio de 4.47 sobre 5 en la referida maestría. Estudió entre el año 2019 y 2020 gracias al financiamiento otorgado por el gobierno del Reino Unido a través de su programa global de beca. Lo cierto del caso es que ahora tiene un futuro brillante porque ya le están ofreciendo quedarse en Inglaterra para seguir desarrollando sus investigaciones científicas sobre el tema. La segunda noticia positiva, para que ustedes vean que no todo es malo: venezolana recibió premio por su tesis doctoral hecha en Oxford. Estamos hablando de dos universidades prestigiosas, una en Inglaterra y otra también allá, Oxford. La Political Studies Association, con sede en el Reino Unido, otorgó y anunció los galardonados del premio 2020-2021, premio Lord Byers, a la mejor tesis doctoral en el área de política comparada. Y esto fue otorgada a la venezolana Mairén Jiménez, PhD, una politóloga venezolana que cursó doctorado en la Universidad de Oxford, también en Inglaterra. La tesis de Jiménez fue titulada, escuchen esto, Formación de estrategias de oposición en autocracias, una teoría de la coordinación con evidencia en América Latina. O sea, ¿cómo hace la oposición para enfrentar gobiernos como el de Maduro? Eso es... Así de sencillo, más castizo para dónde. Sí, esto para explicárselo muy claramente. El jurado que le otorgó el premio argumentó que la investigación doctoral de Jiménez plantea una hipótesis original sobre las relaciones entre los niveles y modalidades de represión de los gobiernos autocráticos y la propensión de los partidos de oposición a colaborar tanto formal como informalmente. En esta categoría de tesis, premio Lord Bryce, hay otros 5 reconocimientos. Jiménez fue la única venezolana galardonada por estos premios y la felicitamos. Entonces ya tenemos un médico galardonado en Londres y una investigadora politóloga venezolana galardonada en Londres. Y para rematar, en estas 3 noticias positivas sobre el tema Venezuela, 5 estudiantes venezolanos de ingeniería ganaron el concurso internacional KPMG con un proyecto sustentable para la generación de energía verde, compitiendo contra 15 países, casi todos del primer mundo. Esta es la Venezuela que se resiste a morir ante la barbarie, dice el profesor Raúl Mestres, quien nos ha hecho llegar esta información. 5 estudiantes venezolanos ganan este premio internacional, este concurso internacional KPMG, con un proyecto sustentable de generación de energía verde. Los venezolanos en el mundo dando una excelente imagen del país, a pesar de todas las circunstancias y a pesar de toda la crisis. O sea, que vean, no todo es tan malo. Dejando el nombre en alto. Y es que eso también se ha venido evidenciando, Alan y audiencia, con las diferentes entrevistas de emprendedores, de medianos, pequeños y grandes empresarios que se han ido formando a través de esta diáspora venezolana en todo el mundo y que se ha convertido también la gastronomía en su ícono principal. Bueno, y mañana tenemos una emprendedora venezolana exitosa en Ecuador que ha hecho fama y prestigio con unos helados, pero para perros. Ah, bueno. Una cosa increíble. Y le ha ido muy bien, pero dejemos que ella nos cuente su historia mañana. Pero lo cierto del caso es que vean, noticias positivas de Venezuela, de los venezolanos en el mundo, de lo que están haciendo. Y cada día, como dice Nancy, hay una historia diferente, positiva, construida alrededor de la migración venezolana. No todo es malo.
hay un país grande, un país poderoso, un país que confía en su gente. Donde haya un venezolano está plantada la imagen de Venezuela. Así que tenemos que hacerlo muy bien, porque donde nosotros hagamos cosas negativas, eso va a significar no solamente un daño para la imagen personal, sino también para los venezolanos en el mundo. Así que estos venezolanos están destacándose en diferentes renglones, en diferentes áreas, pero sobre todo están llevando la bandera en alto de Venezuela. Y en otras informaciones, Machado respaldó la carta de la Cancillería colombiana de la ONU. La indiferencia es complicidad, pues la Coordinadora Nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado, respaldó la carta enviada por la Cancillería de Colombia a la ONU, en la que se refirió al país como un Estado fallido y en el cual se responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro por el colapso económico, social e institucional. Canciller de Colombia, Claudia Blum, Venezuela es un Estado fallido usurpado por un régimen totalitario cómplice de grupos armados narcoterroristas. Se lo dice con todas sus letras al secretario general de la ONU y el presidente del Consejo de Seguridad, más claro, imposible. Esto fue lo que expresó Machado a través de su cuenta en Twitter. Y en ese sentido, la dirigente de los Factores Democráticos abogó por una respuesta de la ONU ante el documento enviado por Colombia, afirmando que la indiferencia es una complicidad. La oficina que está desarrollando el gobierno de Maduro, el gobierno de facto de Nicolás Maduro, y que pretende controlar a las ONG, tiene este título: Oficina para la Delincuencia Organizada y Acciones Antiterroristas. Si usted coloca las ONG bajo este criterio, bajo el control de esta oficina, quiere decir que las ONG tienen tendencia delincuencial o tienen tendencia terrorista, y ya prácticamente de partida usted está criminalizando las organizaciones. Esto lo dice el abogado Juan Rafali, quien manifiesta que presumir el carácter delincuencial o terrorista de las ONG, sometiéndolas a un control previo vía registro ante esta oficina que controla estas actividades, es una medida inadmisible. Si alguna realiza actos ilegales, que se investigue, pero ese filtro amenazante previo es inaceptable. O sea, no puede pasarse por el filtro del terrorismo o de la delincuencia organizada a quienes hacen labores como Azul Positivo, de atención a las personas y pacientes con SIDA en Venezuela. No se puede pasar por ese matiz a Fundaredes, que hace trabajo de investigación sobre violación de derechos humanos en el país y alerta al país sobre diversas circunstancias. No se puede pasar por el mismo matiz a otras tantas organizaciones como Espacio Público, que habla sobre la violación del derecho a la información en Venezuela. Entonces todas esas organizaciones son terroristas desde el punto de vista del gobierno, porque las quiere someter a pasar por una oficina de delincuencia organizada y terrorismo. ¡Qué bravo! Y Fernando Fernández ha dicho también que quienes que quieren ellos, se refiere al gobierno, que les levanten las sanciones, pero hostigan y persiguen a las ONG humanitarias y derechos humanos, así como los beneficiarios de su trabajo, a quienes consideran terroristas. Casi nada, ¿no? Así es. Se registró un enfrentamiento entre bandas criminales en La Vega. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encontraron con una adolescencia realizando las averiguaciones por el hallazgo reciente de los cadáveres de 3 hombres en plena vía pública. Pues en horas del mediodía de este jueves se registró un enfrentamiento entre bandas criminales en la parroquia La Vega de Caracas. Román Camacho, periodista especializado en la Fuente de Sucesos, informó que el tiroteo ocurrió en el sector El Carmen. Nuevamente, pues se registran estos enfrentamientos entre las bandas en el sector del Carmen de La Vega, 2 bandas en ese sector, que hacen vida con la banda de la Cota 905, que tienen días enfrentándose por homicidios de familiares entre ellos mismos. Camacho recordó que recientemente pues fueron hallados los cuerpos de 3 hombres asesinados en la avenida principal del cementerio con la avenida Bucares, parroquia Santa Rosalía de la ciudad de Caracas. También indicó que las víctimas formaban parte de un grupo delictivo que se mantenía en conflicto por el control de esta zona. Agregó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se encuentra en la adyacencia de La Vega realizando las diferentes averiguaciones de este suceso. Bueno, y el diputado Ismael García, diputado de la Asamblea Nacional Legítima, está respondiendo a las acusaciones de Jorge Rodríguez sobre presuntos hechos de corrupción en el gobierno Guaidó. Para Ismael García, más corruptos son ellos. Vamos a escuchar
la visión que tiene el diputado. Debe elegir una nueva Asamblea Nacional, reconocido además por los países de la democracia en el mundo. Tenemos que discutir todo lo que administremos, porque también tendremos que entregar, o vamos a entregar cuentas cuando llegue el momento de hacerlo. Pero no ustedes, lo haremos ante los organismos realmente legales constituidos. Cuando estos aparezcan, ustedes tendrán que entregarles justicia, no solo allá cuando haya justicia en Venezuela, sino también a la justicia transnacional. Y por supuesto que muchos de ustedes que ya su cabeza tiene precio de Nicolás Maduro para abajo, tendrán también que informarle al país y a esos organismos internacionales lo que han hecho. Así es que nosotros no tenemos ningún problema en discutir. Si ustedes logran a través de cualquier vía comprarla, hacer lo que sea para obtener la información, lo que estamos haciendo está a la vista de todo el mundo. Y lo que se apruebe en la Asamblea Legítima de Venezuela será explicado, puesto ante la luz pública, pero este año los médicos tienen que tener otra vez ese apoyo que se les dio el año pasado. Hay que llegar la vacuna, y lo que en este momento está en discusión, qué es lo que ustedes quieren desviar del debate, es que no quieren que sepan cómo es que ustedes tienen unas sanciones para todo, que es mentira, y pueden llevar carros Ferrari, pero también no aguantaron la presión y tuvieron que poner un dinero para comprar la vacuna. ¿Cómo lo hicieron? Entonces es mentira lo del bloqueo. Es simplemente una cosa que ustedes se apegan de él para tratar de no asumir la responsabilidad. ¿Pero qué responsabilidad van a asumir? Ladrones, corruptos, narcochoros. Eso es lo que ustedes son. Venezuela, fuerza y pa'lante, que nadie se detenga, que con esto no nos van a milanar. Si hay algunas manzanas podridas que deben ser echadas del cesto, se echarán, pero la fuerza de ese país no va a ser traicionada por quienes decidimos trabajar hasta lograr la democracia. Fuerza Venezuela, que vamos a salir de esa tragedia. Bueno, y es la visión del diputado Ismael García sobre las denuncias realizadas por Jorge Rodríguez. Resulta que... Y claro, es determinante, ¿no? Claro, pero fíjate, ¿quién acusa de ladrón a quién? O sea, es Rodríguez, un señor que no tiene un buen historial precisamente en el país y es actualmente presidente de la Asamblea Nacional Ilegítima. Y fíjate una cosa, las injusticias pues lamentablemente perduran en Venezuela, pero hay a veces unos atisbos de luz en medio de todo esto. Hoy, después de 3 meses, el Tribunal Segundo de Juicio del Estado Miranda otorga copia certificada de la sentencia de plena inocencia y libertad absoluta para trámites necesarios y debido proceso al ciudadano venezolano Pedro Jaimes. Pedro había sido detenido porque tuvo la mala fortuna de colocar un tuit en donde hablaba sobre el vuelo presidencial de Nicolás Maduro en el Caribe. Entonces él dijo, el avión de Maduro está en tal parte. Y por decir eso, este señor fue detenido, torturado, fue preso político, fue llevado a la cárcel, forma parte de un expediente internacional en las Naciones Unidas, y este Pedro Jaime, tuitero, porque su único delito fue, él le encanta el tema del tráfico aéreo, y él publicó ese vuelo de Maduro, y por esa razón pues le aplicaron casi delito de traición a la patria, por decir que Maduro estaba por acá. Bueno, una periodista venezolana, Madeleine García, señala a Pedro que se convirtió en su principal acusadora, diciendo que él formaba parte como de una estrategia internacional, un complot internacional para asesinar a Maduro. Y esto prácticamente se convirtió en una situación terrible para Pedro, porque él simplemente es un tuitero que tiene un sistema que tiene cualquiera puede tener acceso a eso, de identificación de rutas de vuelo de ciertos aviones. Entonces él se puso a investigar y dijo, bueno, Maduro está por tal parte. Bueno, esto le sirvió a Pedro para estar preso durante largo tiempo,
pero por fin el día de hoy ha salido esta sentencia absolutoria, libertad plena, que quiere decir que el señor Pedro no tenía nada que ver con este caso. Pero es que buscan siempre una excusa para culpar al más inocente, o sea, por hacer algo mínimo. Y es lo que está buscando con la ley de proteger a todas las redes sociales. Y eso es lo que está buscando él, mirar a ver quién está entrando para decir cosas en contra de él. Bueno, Pedro agradece a la gente de Espacio Público, una de las ONG que el gobierno quiere perseguir, en nombre a su director Carlos Correa y el departamento legal conformado por Amado, Saúl, Francis y Ricardo, que hicieron posible, a pesar de tantas dificultades, demostrar mi inocencia. Nunca me abandonaron, y a mi familia durante este largo y engorroso proceso, además de viciado. Son parte de mi familia, dice él. A todos los guerreros, gracias, les estaré infinitamente agradecido y vendrán tiempos mejores. Pero recuerda que ayer tuvimos a estos muchachos que habían sido también detenidos por bioterrorismo. Por bioterrorismo, y lo que estaban era echando cloro. A Pedro lo detuvieron por Twitter y por publicar un tuit, quizás... Biotwix se llama ese ahorita. No, un aerotweet. Aerotweet. En todo caso, pues nos contentamos porque esté libre. Y haya venezolanos en libertad, siendo inocentes, que todavía están sometidos a diversos procesos. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a una pausa comercial y musical. ¡Hey! Amor en secreto de Elisa Guerrero, quien nos ha traído este tema para iniciar esta segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal de La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM, 1400, como usted lo quiera identificar. Y en este enlace que hacemos con La Voz del Río Arauca, a partir de este momento que nos lleva y nos traslada hacia esa frontera venezolana. Queremos saludar en este momento a toda esa audiencia que está ahí, a través del dial 1110 AM, La Voz del Río Arauca, a través de La Voz de la Gran Colombia 1400 AM, de nuestras redes sociales. En el control máster al señor Roberto Alexis Rojas y a nuestro corresponsal Oliver Luyano, quienes se encuentran en sintonía. En Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es más noticia. Bueno, seguimos con las informaciones. Un tema importante, la persecución contra los comunicadores sociales en Venezuela. Una persecución que se está haciendo cada día más evidente, y sobre todo en casos como este. La periodista Gregoria Díaz del Estado Aragua hizo un trabajo periodístico en el cual utilizó datos del Colegio de Médicos del Estado Aragua sobre la situación de los hospitales de esa región, de ese país, de Venezuela, en esta condición del COVID-19. Ella ha hecho su trabajo, lo ha hecho de una manera profesional, periodística, y ha empezado un hostigamiento por haber ella publicado esta nota, un hostigamiento que han realizado periodistas chavistas vinculados al gobierno regional del Estado de Aragua en contra de Gregoria Díaz. Y esta persecución ha llegado ahora a niveles en donde ya no solamente son periodistas que la agreden y la atacan a través de redes sociales, sino también funcionarios vinculados al gobierno de Aragua. Recordemos que en este estado, la semana pasada, hubo un problema entre un periodista y su hija, también estudiante de periodismo, quienes fueron detenidos por tomar una foto de un hospital allá, pero le han dicho de todo. En la nota que publicamos a continuación, dice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la periodista Gregoria Díaz cita datos del Colegio de Médicos del Estado de Aragua y contextualiza con las cifras de casos activos que suministra a diario la administración de Nicolás Maduro. Se trata de hechos verificables. Ella hizo lo que un periodista hace: contrastar hechos, llevar la información del gobierno versus la información del Colegio de Médicos, pero ella no le agregó ni le quitó ni una coma a esos informes. Lo cierto del caso es que el comportamiento de la pandemia en Venezuela, dice el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, así como el estado en que se encuentra el sistema público de salud, son temas de interés colectivo y es responsabilidad de los periodistas hacer seguimiento. Rechazamos la criminalización del trabajo que se hace en contra de la colega Gregoria Díaz, periodista venezolana. Y extienden por 30 días la investigación sobre la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. La Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista,
aprobó por mayoría extender por 30 días el funcionamiento de la Subcomisión Especial para la Investigación, Revisión y Control de las responsabilidades políticas referidas a la gestión de la Comisión de Contraloría del periodo precedido por el opositor Juan Guaidó. El diputado oficialista Mario Silva, electo el pasado 6 de diciembre, quien coordina la subcomisión, explicó este jueves que en las investigaciones pues han encontrado hechos de irregularidades de la mencionada gestión, como el extravío de sellos y forjamiento de expedientes, por lo que se considera conveniente hacer una investigación más extensa en el periodo legislativo 2016-2020. También se informó que se extendieron las convocatorias a diputados en el 2015 y otros funcionarios a comparecer, los cuales también deben ser publicados como constancia del procedimiento de igualdades, donde se informa si estas personas acudieron o no ante la comisión para dar sus declaraciones. Bueno, lo cierto del caso es que esta es una comisión que hasta pretende involucrar a las esposas de los diputados, a la esposa de Juan Guaidó, a las esposas de algunos diputados destacados de la Asamblea Nacional del 2015. Y ya por ahí ya uno le ve el roto a la costura. Por ahí ya están haciendo una estrategia que busca forjar expedientes, atacar a Juan Guaidó y a su equipo y tratar de desmantelar la credibilidad que se tiene en esta Asamblea Nacional, que es legítima, así les duela, es legítima, está muy por encima de ustedes que no salieron electos de la manera legal en Venezuela. Una situación de verdad bastante grave. Y la Universidad del Zulia reporta 11 profesores que han muerto por coronavirus. A través de su cuenta en Twitter, la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia notificó que estos 11 académicos pues han fallecido debido a las diferentes complicaciones por el COVID-19. En su red social, APUS informó que en sus últimos 5 meses del año 2020 murieron 36 profesores, 4 de ellos por efectos del virus, y precisaron que en este año van 15 fallecidos, de los cuales 7 han perdido la batalla contra esta enfermedad. En los últimos 5 meses, pues se contabilizan estos 36 profesores. Y otra ONG perseguida por el gobierno, Provea, y por esto es que los persiguen. Recuerda, no olvidemos, 5 personas fueron víctimas de una ejecución extrajudicial a manos de presuntos FAES y señalados falsamente de ser guerrilleros. Y esto ocurrió en La Victoria, en el estado Apure, en el marco de este proceso de enfrentamiento del ejército venezolano contra el 10º Frente de la FARC. Han pasado 18 días, recuerda Provea, y el fiscal de Maduro, Tarek William Saab, sigue sin dar respuestas. 18 días desde la masacre del Ripial y esto continúa impune porque el fiscal del chavismo, Tarek William Saab, no ha hecho ni una sola imputación en contra de los funcionarios que participaron en esta masacre. Pero también el defensor del puesto tampoco se ha pronunciado sobre esto. Tiene más de 7 días ya ubicado en la zona y no ha dicho ni ñe sobre esta masacre del Ripial, que va a quedar en la historia como uno de los hechos más violentos en contra de la familia venezolana por parte de un grupo del Estado venezolano. Y el dirigente de la causa R, Andrés Velázquez, acusó este jueves a Nicolás Maduro de usar políticamente nuestra tragedia para mantenerse en el lugar que está ocupando, además que ha usurpado la pandemia, confinamiento, cuarentena, falta de gasolina, el hambre, todo lo usa como un arma en esta guerra contra los ciudadanos. Pues esto es lo que ha venido afirmando Velázquez a través de su cuenta en Twitter. Por otra parte, pidió el ingreso de las vacunas contra el COVID-19 y respaldó la convocatoria de este sábado 17 de abril. Pues este sábado el gremio de enfermería ha convocado a reclamar públicamente su derecho a ser protegido e implementar para todos los venezolanos un plan de vacunación masiva. Ya la lucha por la vida y por la libertad. Eso es lo que se viene puntualizando. Bueno, y el pasado 12 de abril se cumplieron 6 meses desde que la defensora de derechos humanos Vanessa Rosales fue detenida y enfrenta un proceso penal en su contra. El proceso judicial se ha visto empañado por irregularidades y violaciones a sus garantías, cosa que no es rara en Venezuela. También incluye un grave retraso en la programación de la primera audiencia de su caso. Vanessa Rosales fue puesta bajo arresto domiciliario en enero del 2021 y desde entonces ha estado esperando que se realice la audiencia que determinará su situación legal. Esta denuncia la hace la organización Frontline Defenders,
quien ha hecho a través de sus redes sociales un llamado urgente para que se atienda el caso de Vanessa Rosales, a quien señalan como feminista, defensora de los derechos de las mujeres, maestra y trabajadora social en la comunidad de Pueblo Nuevo en el estado Mérida. Apoya a las mujeres en su defensa de los derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en abogar por la despenalización del aborto en el país. La han señalado de un delito por parte de la autoridad judicial, quien le ha manifestado que Vanessa Rosales habría presuntamente obligado a un tercero a abortar y de asociación para delinquir, al parecer en relación con su activismo a favor de la despenalización del aborto. Pero fíjate que esto es totalmente contradictorio, porque mientras en la Asamblea Nacional Iris Varela, entre otras, está promoviendo el aborto legalmente, a esta ciudadana se le está acusando precisamente de lo contrario, de haber presuntamente apoyado a una muchacha, a una joven menor de edad, a practicarse un aborto después de una violación. Lo cierto del caso es que esta defensora de los derechos humanos en esta zona, pues se encuentra a 6 meses de proceso sin que hasta los momentos haya ni siquiera la primera audiencia preliminar. Y en Siempre Venezuela siempre vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Bueno, mis amigos, estamos por acá, justamente en la calle 22, y nos da mucha alegría conseguirnos un paisano de por allá de Pariaguán, de la mesa de Guanipa, ¿no? Bueno, bienvenido a Siempre Venezuela. ¿Nos dices tu nombre, por favor? Buenas tardes, mi nombre es José Rodríguez, el popular Martín, acá en Arauca. Soy de Pariaguán, Tierra Soñada. Aquí me acabo de encontrar un paisano de allá de la tierra del Guárico. José, coméntanos una cosa. ¿Desde hace cuánto tiempo tienes tú acá en Arauca? Pues en Arauca ya voy llegando para los 4 años. Llegué acá en el 2017. Recuerdo que fue el 5 de diciembre del 2017. Ya vamos para 4 años. ¿Y por qué decidiste venirte para esta tierra? Pues porque ya tenía familia por acá y ¿cómo le cuento? ¿Cómo le digo? Se me abrió una puerta pues aquí en Arauca. Conocí Arauca y me gustó Arauca. Llegué por primera vez acá sacando arena en el río Arauca. Ajá. Sí. ¿Y cómo dejas a Pariaguán? ¿Cómo estaba la situación allá? Pues la situación está un poco dura allá en Pariaguán, pero Pariaguán sabe que yo lo quiero mucho, que siempre lo llevo desde mi corazón. Y pues espero visitarlo porque es mi tierra, ¿me entiendes? Bueno, el casabe de Pariaguán. Pues muy rico el casabe, sí. Bueno, y quiero que nos comentes a qué te dedicas. Escucho que la gente te dice Martín. ¿A qué te dedicas aquí en Arauca? Pues ahorita estoy vendiendo Martín bien frío. La gente me conoce aquí como el martinero. Refréscate con el Martín bien frío. El que no conoce, Martín es una malta, la malta polar que tomamos allá en Venezuela. Yo me acabo de tomar una, Nancy y Alan. Quiero también que nos comentes acerca de tu familia. ¿Te viniste solo? ¿Te estás con tu familia? Pues primeramente me vine porque estaba una tía y un hermano. Pues luego nos vinimos craneaditos, pues me trae mi esposa, después mis tíos, después mi mamá, después mi padrastro, después mis tíos, mis otros hermanos, otros primos, pues ya todos estamos acá en Arauca. Pues parte acá en Arauca, también en Casanare, en Tauramena. Por allá en Tauramena tengo un hermano, tengo unas tías y un primo y un tío político también. ¿También vendiendo malta? No, están trabajando mecánica ahorita por allá, le llaman el maraquero de oro, Eduardo Cumarín. Ah, también es músico, ¿no? Es músico. De Maracas. Sí, de Maracas. Ah, mira, y de mejorarse la situación en Venezuela, ¿pensarías retornar? Pues no sé todavía porque me gustó mucho Arauca y pienso por acá, diré el otro, hacer raíces por acá. Porque Arauca es muy bonito, me gusta Arauca porque acá dejan trabajar a uno. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 2. ¿Y allá en Pariaguán qué familiares quedaron? Pues quedó mi abuela y una tía nomás. El resto está acá en Arauca y Casanare.
¿Qué recuerdos tienes de Venezuela? De Venezuela, de Pariaguán, pues las fiestas patronales, cuando cantaba el cacique Reinaldo Arma allá, los rondones, Alejandro, Ignacio, Isaac. Quiero que le dejes un mensaje a la gente de acá de Arauca, que viene también buscando una alternativa, buscando posibilidades de trabajar. Que le dejes un mensaje a la gente que se viene para acá. Pues bueno, que camellemos de acá y que nos portemos con fundamento, que Arauca es bueno y aquí también hay gente buena que ayuda, le gusta ayudar, pero tenemos que valorar esas cosas porque también hay gente que vienen a hacer lo malo, pues, y tenemos que hacer lo bueno, pues, darle a demostrar a la gente de Colombia que nosotros somos diferentes, pues, a los demás. Bueno, amigos, es José Rodríguez, pariaguanero, ¿ah? Y también de Maltín Polar. ¿A qué hora sales tú a vender la malta? ¿En hora de la tarde o...? Pues salgo a las 7 de la mañana y de ahí me voy a las 12 para la casa a comer, almuerzo, y luego salgo a las 2 hasta las 6 de la tarde. Además de las maltas, ¿qué otra cosa vendes? Pues también tengo una tienda pues en el Olímpico que la atiende mi esposa y a eso nos dedicamos los dos estamos camellando. ¿Has recibido alguna orientación, alguna organización te ha apoyado aquí en Arauca? Sí, Carita pues nos ayudó, por ahí a apoyar, una amiga que nos ayudó también que se llama Liliana, que trabaja en apoyar, pues ella nos dio una manito. ¿Cómo decidiste tú meterte en el negocio de las maltas? Pues porque no se conseguía trabajo, nada de eso, y lo mío es el comercio, pues, y me di cuenta de que pues podía vender malta y aquí en esa época se vendió mucha malta, había maltineros, más de 500 maltineros, me supongo yo por ahí en el 2018, se alborotó un poco de maltines y yo decidí también vender malta. Y pues ahorita quedamos 2 maltineros, mi padrastro y mi persona. ¿Son los únicos que venden malta acá en Arauca? En Arauca por los momentos. Ah, ok. Bueno, mis amigos, este es un testimonio de nuestro amigo José Rodríguez, el maltinero de acá de Arauca. ¿Qué sientes cuando la gente te llama por ese nombre? Pues siento alegría porque la gente me quiere, siento que me toma en cuenta y es una alegría pues porque le tienen un respeto a uno porque uno anda trabajando pues y la gente le compra, le gasta a uno y entonces pues uno siente una alegría pues porque es un apodo pero con cariño. ¿Qué mensaje tienes para la gente que está allá en Venezuela? Pues el mensaje de mi gente de allá de Venezuela, que los quiero mucho y que pues busquen un futuro, que tengamos paciencia, porque vendrá después de la tormenta, pues viene la calma y vendrán cosas buenas. Si tuvieras la oportunidad de brindarle una malta a Maduro y darle un consejo mientras él se toma la malta, ¿qué le dirías? Que por favor, que suelte la presidencia y le dé oportunidades a otras personas que en realidad quieran trabajar en Venezuela, ¿me entiendes? Que deje trabajar el venezolano y como te digo, son tantas cosas que uno no puede expresarlas porque son tan feas que uno es lo que siente, ¿me entiendes? Porque ver tanta gente hermana que está trasladándose de allá y entonces da tristeza, que ojalá haya un cambio y que el hombre decida a soltar la presidencia para que haya un cambio pues y haya mejoría en Venezuela y que los que queramos regresar pues encontremos ese cambio. Bueno, José, agradecido por compartir con nosotros en este momento. Amigos, desde acá, desde la tierra del joropo, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante, Nancy y Alan. Bueno, muy bueno el trabajo, ¿no? El trabajo con José Rodríguez, que se ve un hombre emprendedor, trabajador, un hombre que se esfuerza. Mira, ya tiene a su esposa trabajando en otro local, él viene desarrollando su actividad bajo el remoquete de Maltín. Épale, maltinero, le dicen a José Rodríguez cada vez que sale a la calle allá en las calles de Arauca. Y en Siempre Venezuela siempre vamos a una pausa comercial y musical. Muy bueno este tema de Armando Benítez, Luna del Capanaparo, y aquella gente que es de Guárico y de Zaraza y de todas esas partes que están por allá, les debe haber encantado este tema. Oliver debe estar feliz. Claro, porque Armando es de aquella zona
Y bueno, hemos traído este tema a esta hora para iniciar la última porción de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. 2 comentarios muy breves. Hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, está aquí en esta zona del departamento norte de Santander, en donde va, entre otras cosas, a inaugurar el Centro de Atención Sanitaria Transitoria en los patios para los migrantes venezolanos que van en ruta. Este es un centro que se encuentra en la vía que comunica a los patios con Pamplona, pero en esta zona de este municipio se ha instalado una unidad de atención médica y de atención primaria a los caminantes, pero es una atención transitoria. Esto apenas dura 24 horas máximo, según lo anunció Lucas Gómez, gerente de fronteras del gobierno de Iván Duque. Pero lo importante es que el Estado colombiano amplía la atención a los migrantes, a los caminantes, especialmente después del cierre de casi todos los refugios ubicados en ruta. Es decir, ahí van a encontrar estos venezolanos atención, los caminantes, atención médica, atención de hidratación, atención alimentaria, pero por periodo transitorio. 24 horas máximo podrán estar las personas allí, y en el caso de que presentaran alguna enfermedad o alguna situación de difícil tratamiento, pues se les remitirá al centro de atención adecuado, pero no podrán estar allí más de 24 horas. Pero es una ayuda bastante... muy importante. Bastante grande. Claro, muy importante. Y hoy también, pero en el estado Portuguesa, los productores agropecuarios salieron a la autopista principal José Antonio Páez, que comunica el centro de Venezuela con el occidente del país, y han cerrado y han bloqueado la vía exigiendo diésel, exigiendo lo que llaman aquí en Colombia la CPM para los tractores, para las unidades de producción. Dice que casi toda la producción del estado portuguesa puede perderse debido a que no hay manera de llevarla a los centros de consumo. No hay manera de trabajar ni siquiera en el proceso de siembra, porque los tractores están paralizados, ya que carecen de este insumo básico fundamental como lo es el combustible. Y exigen del gobierno nacional, del gobierno de Maduro, el gobierno de facto, la atención sobre este problema, porque se han cansado de decírselo por todos los medios. Se lo han dicho en la prensa, se lo han dicho comunicados, se lo han dicho en cartas, se lo han dicho en delegaciones que han ido ante los ministerios correspondientes, y no le han parado. La comida, la escasa comida que se está produciendo en Venezuela se puede perder, no solamente en Portuguesa, sino en otros estados de Venezuela, debido a que no hay combustible, no hay cómo llevar estos alimentos a los centros de consumo, no hay cómo sembrar en la nueva zafra de diversas especies que se puedan estar sembrando allá en Venezuela. Y la administración de Nicolás Maduro no ha respondido a las peticiones de la información que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas para conocer la situación de la suspendida juez María Lourdes Afiuni y la independencia del Poder Judicial, por lo que la conclusión a la que ha llegado es que el que calla otorga. Así lo refleja la ONG Acceso a la Justicia, recordando que el 25 de enero del 2020, Diego García Sayán, relator sobre la independencia de los magistrados y abogados de la ONU, la relatora sobre el derecho de todo personal al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, y Mary Lowlon, relatora sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, pues le enviaron una carta al régimen de Nicolás Maduro, al régimen venezolano, en el cual requerían que les explicara cómo Afiuni fue declarada culpable de corrupción propia en el año 2019, si en su juicio no se habría acreditado el elemento del tipo relativo al beneficio obtenido. Sí, o sea, ese es un caso bien extraño. La jueza Afiuni la sentencian por un delito en el cual ella supuestamente se benefició de algo, pero que nunca le mostraron que había recibido algo de beneficio. O sea, la prueba fundamental, la prueba esencial del proceso nunca apareció, y por lo tanto, este es un proceso a toda vista totalmente ilegal. Y seguimos también aquí con las informaciones. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional Legítima, ha denunciado la corrupción del régimen de Nicolás Maduro en obras supuestamente elaboradas, canceladas, totalmente pagas por parte del Estado venezolano y que nunca se construyeron. Esto lo hizo ella durante la jornada del día de hoy. Vamos a escuchar la versión de Delsa Solórzano sobre actos de corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro. Una mayoría
policía que sobrevive a una dictadura criminal que se ha robado nuestra plata, que además aquí en Guarena y en Guatire hemos visto cementerios de obras por todos lados, desde el metro, el oncológico, la universidad y muchas obras más que no representan más que la corrupción de un régimen que se llena los bolsillos mientras el pueblo pasa hambre, trabajo y necesidad. Esa realidad, hermanos, no podemos ocultarla y por eso nosotros sí vamos a seguir levantando la voz, sí vamos a seguir denunciando y sí vamos a seguir protestando y sí vamos a seguir acompañando a la gente y al pueblo en su necesidad. Esa realidad no la podemos tapar, así como tampoco podemos tapar que no contamos con medios de comunicación social. Ustedes más nunca nos van a ver ninguno de nosotros en un canal, ni en la radio, estamos vetados. Entonces, ¿de qué dependemos? De ustedes, de la dirigencia civil y política activa y organizada para difundir la información veraz. Bueno, lo señala de esa Solórzano, pero debemos decirle que aquí hay todavía espacio de libertad de expresión y eso es lo que hemos querido hacer con este grupo de Siempre Venezuela, que les va a llevar a ustedes a diario, de lunes a viernes, información en Arauca, información en La Guajira colombo-venezolana, información en esta frontera del Cúcuta, del departamento norte de Santander, y información en Aruba y próximamente otras ampliaciones que vamos a hacer de cobertura a nivel nacional e internacional. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, mis amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Estamos en Arauca, la tierra del joropo, transmitiendo también por La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Bueno, Nancy y Alan, tengo acá un paisano venezolano, él es de Barinas. Dime tu nombre. Carlos. ¿Y el apellido? Arias. Carlos, ¿cuánto tiempo tienes acá en Arauca? Tenemos 2 añitos luchando, sobreviviendo. ¿Con quién llegaste acá? Solo con la familia. ¿Con la esposa, los hijos? Señor. ¿Y allá en Barinas quién queda? Mi mamá, de mi familia, mis hijos, mi esposa, todos están conmigo acá. ¿Y a qué te dedicabas allá en Venezuela? A vender plátano, a vender yuca, a trabajar por mi misma cuenta por el comercio. ¿Y por qué decides venirte justamente acá a Arauca? Porque aquí ahorita siquiera alcanza la plata para comer, para medio comer, allá no. Usted gana cualquier cosita y todo, medio un almuerzo cuando mucho con lo que usted gana en el día. Y trabajando por su cuenta, porque si le trabaja el gobierno, imagínese, no come. Sí, señor, esa es la realidad allá en Venezuela. ¿Y aquí a qué te dedicas, Carlos? A vender limones. Desde que llegué vendo limones y eso me da la comida y me ayuda, gracias a Dios. ¿Cuánto puede ser el promedio de ganancia diario? 25, 30 hasta el mediodía me gano con los limones. Ahí poco a poco, veces 10, veces 15. Ahí. ¿Y cómo resuelves el día a día, el alquiler, los alimentos? ¿Cómo es eso? Dígame, yo trabajo ahí, mi esposa también trabaja vendiendo tinto por ahí nos ayudamos entre los dos. ¿Qué más? Ahí luchando. ¿Y los muchachos qué hacen? Oye, están pequeños y están en la casa. Carlos, ¿has recibido ayuda u orientación de la organización acá en Arauca? ¿Pero no lo has buscado? Sí lo he buscado, pero no me queda tiempo porque yo ando por ahí todos los días, todo el día en la calle, todo el día, ¿entiendes? Bueno, amigos, esa es la cara de nuestros venezolanos. Deciden salir a la calle a vender el día a día para sostener sus hogares, para mantener su familia. ¿Tienes conocimiento, Carlos, que viene un decreto o ya está emitido por el gobierno para la legalización de los venezolanos acá? Pues tengo entendido que por ahí va a salir otro documento nuevo que uno tiene que para tener mejor que el carnet de permanencia. Vamos a ver. ¿Tú tienes carnet de permanencia? No, yo estoy sin puro cédula venezolana. ¿Crees que tus condiciones de vida mejorarían con un carnet? Claro, porque con un carnet yo puedo trabajar donde yo pueda, donde yo quiera, puedo meter, tengo muchas cosas donde yo pueda trabajar y no puedo porque no tengo eso, ¿entiendes? ¿Qué te dice la gente de Arauca? ¿Cómo te han recibido? Bien, gracias a Dios, no tengo nada que hablar. Algunos se han portado mal, otros bien, ahí como todo. Sabemos bueno y sabemos malo.
¿Qué extrañas de allá de Barinas? Mi gente, mi familia, mi casa, el río Santo Domingo. El río Santo Domingo, ¿verdad? Que Tampa identifica a Barinas y al barinés. ¿Piensas en algún momento de cambiar, que llegue a cambiar la situación, volver a Venezuela? Claro, ¿no has dicho que ya cambió cuando ya me he ido? Sí, señor. Si tuvieras la posibilidad de enviar un mensaje, de hecho, a los que hoy gobiernan a Venezuela, ¿qué le dirías? Esa rata no hay que decirle nada, esa rata que quede en manos de Dios, que sea Dios que tome el control y el dominio de Venezuela. Lo demás, bueno. Sí, ¿verdad? Se le ha dicho mucho, ¿no? Y poco han atendido o no han atendido el llamado de nuestra gente. ¿Qué le dices a los venezolanos que están allá resistiendo esa situación? Que luchen, que allá hay billetes, lo único que hay que trabajar, el que no trabaja es que no come ya. Pero sí hay, patrón, yo. Lo único que hay que trabajar duro y medio para comer, pues. Sí. Y aquí los venezolanos que están acá, que hemos tenido que emigrar y que tenemos una situación acá, bueno, no solamente en Arauca, sino en Colombia, en Chile, Panamá. Toda esa gente que se ha ido, ¿qué mensaje le damos? Pues bueno, que sigan luchando y que se porten bien y que bueno, porque algunos regresamos y otros no. Es lo malo por acá, ¿me entiendes? Entonces, bueno, entonces uno se porte, puede regresar, pidiéndole a Dios. Carlos, con respecto a la pandemia, ¿estás tomando las normas de seguridad? ¿Te estás cuidando? Sí, pues sí, siempre usando el tapabocas y lavándose las manos. Y no cargo el tapabocas porque me cayó por ahí un charco de agua y no lo iba a recoger, pero ahorita hace ratico. Bueno, vamos a conseguirte ahorita un tapabocas por aquí. Bueno, mis amigos, estamos acá en Arauca. Carlos, un saludo pues para toda nuestra audiencia. Bueno, que gracias por todo y por su sintonía y que bueno, que Dios lo cuide y lo bendiga. Amén. Bueno, amigos, es Carlos, vendedor acá en Arauca. A todos ustedes quiero decirles que esta semana es semana abierta ya en Venezuela. Está llegando muchísima gente acá al territorio araucano. No olvide, amigos, tomar las previsiones, lave sus manos, use el gel antibacterial, el tapabocas y el distanciamiento social. Aquí en Arauca, Nancy y Alan, mucho movimiento por esa situación de que, bueno, la gente está aprovechando venir acá a esta ciudad a abastecerse, a comprar, porque consiguen la facilidad de que acá hay todo lo que allá en nuestro país hace falta, ¿no? Mucha gente viene a buscar esa mercancía, otros la vienen a buscar también para abastecer los negocios. Ese intercambio comercial que en una oportunidad era al contrario, pues de aquí de Colombia iban a abastecerse a Amparo, a Guasdualito, a Barinas, iba mucha gente, a San Cristóbal, según lo que nos comentan los propios habitantes de la ciudad de Arauca. Mis amigos, quiero agradecerles por la sintonía. Recuerden que también nos ven a través de nuestra página Siempre Venezuela Radio y a través de las ondas de La Voz del Río Arauca. Saludos para todos nuestros amigos en las distintas veredas donde nos escuchan. Aquí estamos y aquí vamos a seguir mostrándole la imagen de Arauca, de la gente de Arauca y de los venezolanos que por diversas razones hemos salido de nuestro territorio. Mis amigos, por acá reportó el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Adelante. Bueno, Nancy, tú sabes que estas historias que trae Oliver son bien buenas. Y te lo voy a decir por qué. Porque nos demuestra un pueblo que sin importar su condición económica, social, busca avanzar, busca progresar. El caso de Carlos, este muchacho, este joven entrevistado finalmente, y de José Rodríguez, nos demuestra que los venezolanos... Son echados para adelante. Echados para adelante. La gran mayoría de los venezolanos vienen a eso, a trabajar, a esforzarse, a construir país, a contribuir con el desarrollo de Colombia. No como estos vagabundos de los cuales vamos a hablar ahorita. Luis Florido, diputado de la Asamblea Nacional, denunció la existencia de un acto multimillonario de corrupción que se realizó en la famosa construcción del metro entre Guarenas, Guatire y Caracas. Este es un metro
que durante la administración de Hugo Chávez se presupuestó en 2.000 millones de dólares y debía estar construido en 3 años. Es decir, para el año 2015 los venezolanos deberíamos estar disfrutando de esta extensión del metro entre Guarenas y Guatire. Estamos en el 2021 y resulta que para ese metro que habían presupuestado en 2.000 millones de dólares, se han invertido 8.000 millones de dólares. O sea, ha crecido 4 veces la cifra de inversión inicial y lo peor del caso es que se paralizaron las obras, nunca continuaron las obras y solamente se hizo un 40% de esta construcción. Es decir, un gran cementerio de estructura que no muestra absolutamente nada y que lo único que demuestra a las claras es que la corrupción es el sinónimo del chavismo. 8.000 millones de dólares se invirtieron y la obra nunca se concluyó. 40% de la obra y solamente, según el diputado Luis Florido, se habían estimado para invertirla en ella 2.000 millones y debería haber estado funcionando desde el año 2015. Bueno, ¿y cómo le llaman ustedes en Venezuela a ese tipo de acciones, aparte de ser corrupción, así, castizos? Chanchullo, un chanchullo mayor. Bueno, acá la decimos que esas son las ratas de cuello blanco. Ah, bueno, ya tú. Esas son las ratas de cuello blanco, así no, de sencillo. Eso es terrible. Ahora, ¿a dónde habrán ido a parar esos 6.000 millones de dólares adicionales que se pagaron por esa obra? ¿En qué bolsillo? ¿Qué chavista corrupto o qué grupo de chavistas corruptos estarán disfrutando de esto mientras el pueblo pasa necesidades, hambre y pasa esta situación de salud? Por ahí salió el diputado de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, afirmando que el gobierno de Guaidó había robado ya no sé cuántos millones y que con eso se pudiera haber atendido el tema de la salud. Pero lo cierto del caso es que con la cantidad de dinero, los casi 300.000 millones de dólares que el chavismo ha robado durante 22 años en Venezuela, se pudiera haber hecho, no digo yo un país, varios países. Tuviéramos vuelto una superpotencia mundial y estaríamos, no sé, lanzando cohetes hasta el espacio como una vez quiso hacer Chávez, y ese es otro robo descarado que se hizo en el país de un proyecto supuestamente de una base aeroespacial para lanzar cohetes desde Guárico, a lo mejor cerca de Saraza, donde es mi amigo Oliver Luyano. Y en otras informaciones, el ex candidato presidencial Enrique Capriles reveló que en los primeros 14 días de abril en el país pues han fallecido 232 venezolanos a causa del COVID-19. A través de su cuenta de Twitter, Capriles sostuvo que este mes ha sido crítico para Venezuela y señaló que las cifras reportadas por la administración de Nicolás Maduro no son reales. El exgobernador del estado Miranda también indicó que desde el 2 hasta el 11 de abril fallecieron 44 trabajadores de la salud. El personal sanitario también ha reportado decesos por COVID-19. Según Médicos Unidos de Venezuela, entre el 2 y el 11 de abril, 44 trabajadores de la salud pues han perdido su vida. La vacunación es totalmente una prioridad. Es urgente conocer un plan de vacunación real y con fechas para proteger a todo el pueblo venezolano. Bueno, y Venezuela sigue, a pesar de todas las circunstancias. Venezuela sigue avanzando a pesar de todo. El pueblo venezolano es el gran héroe de toda esta situación. 22 años de situación de maltrato, de mal manejo económico, de robo descarado, de todo lo que pueda usted encontrar en un problema de país. En estos días alguien pensaba y me decía, Alan, cuando la gente votó por el chavismo hace 22 años, votó para acabar precisamente con la corrupción, con el robo descarado, con el tema de ayudar en el tema de la salud, ayudar en el tema de la educación, y el resultado de todo esto ha sido que más bien todo se profundizó, toda la destrucción institucional del país se profundizó, y estos han robado lo que nunca robaron los corruptos de antes, 300.000 millones de dólares. Ahí les dejo esta cifra. Y así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM. Agradecer en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habló Nancy Pacheco con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. Feliz tarde. Hasta más tarde, a partir de las 5 de la tarde en este mismo dial,
con nuestro programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.